Seguimos en Agenda Pública con el segmento de entrevistas de la mano de Carlos Colombo. Esta semana nos visita el periodista José Maggi. En esta primera parte dialogamos acerca del debate en torno al periodismo militante. Estamos en Agenda Pública con José Maggi, periodista de Rosario 12, periodista de LT8, dirigente gremial. José, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Queríamos charlar con esta saga de notas con distintos periodistas sobre distintos temas. En el primer caso, por tus características, con un compromiso militante en muchas cuestiones, de esta frase que por ahí hizo mucho ruido y se debatió bastante, que tiró en su momento el director de Telam, Martín García, Telam, la agencia oficial de noticias, respecto del periodismo militante. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, creo que hay una temática importante para trabajar allí, porque yo en lo personal me siento que milito puntualmente en algunos temas y algunos de ellos, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Y siempre esta es la discusión, ¿no? Un poco es cuánto sos de militante y cuánto de periodista. Hay que tener una cosa clara. Nosotros somos periodistas antes que militantes y en eso yo me identifico claramente, con lo cual los tiempos, las necesidades y las demandas son las de un periodista. Porque soy a partir de la página en blanco que tengo todos los días para allí llenarla de contenido. Esto a veces te produce algunos chisporroteos, sobre todo cuando hay que esperar tiempos necesarios, en los que, por ejemplo, la temática de derechos humanos es tan necesaria, ¿no? A veces la identificación de un NN la tenés que guardar semanas enteras, porque primero tiene que conocer la familia. Y allí entra en la colisión. El respeto, el sentido común, la lógica, implica que vos Contra la primicia. Claro. Pero allí está bien y es entendible. ¿Y en otros casos? En otros casos. Por ejemplo, yo comparto muchísimas de las ideas, por ejemplo, la ley de medios, el sindicato de prensa, y como dirigente que soy del sindicato, la ley de medios fue uno de los primeros en apoyarlo. Es decir, uno apoya clara y explícitamente muchas de las banderas del gobierno nacional. Esto no quiere decir que el periodismo militante se aplique en un concepto de trabajo 24 horas y que me paguen lo que puedan porque yo milito para sostener una idea. Y aquí entra en colisión, porque nosotros no dejamos de ser trabajadores. Más allá de que militemos temas, ideas, conceptos y defendamos el 2008, la resolución 125, Carlos, fue un ejemplo claro de dónde había que sentar. Y dividió aguas. Dentro del periodismo fundamentalmente, pero dentro de la sociedad. Ahora, el periodista come también con su trabajo, sale de ahí, tiene que pagar un alquiler, ir al supermercado. Ahí es donde vos planteás no precarizar. Exacto, no autoprecarizarse, Carlitos. Que el concepto de periodismo militante no sea trabajar todo lo que sea necesario porque te necesita tal o cual y dejar de lado convenios, estatutos, derechos que tenés básicamente por trabajar en este lugar. Bueno, entonces, esa autoprecarización. Creo que entender el periodismo militante es entender que primero uno milita como corresponde por su situación laboral. Milito dentro de un gremio. Claro. Y a partir de allí puedo entender otro tipo de cosas. Quien no milita en el gremio de prensa o no se siente un hombre del sindicato de prensa, difícilmente puede entender la ley de medios o puede entender, por ejemplo, otro tipo de cuestiones como fue la 125. Exactamente, así de claro. Donde había que sentarse fuerte porque se dividían aguas y vos estabas de un lado o de otro. Y en ese momento, o en la historia argentina muchas veces, estar de un lado te trae determinadas tranquilidades y estar de otro te trae que la gente te putee en la calle. Y en ese claro ejemplo, yo recuerdo que una madre de Plaza de Mayo fue al Monumento de la Bandera llevada por Eduardo Bussi. Hay pocos hechos liminares que a vos te pueden llevar a confrontar con alguien que respetás muchísimo. Era Darwina Galiquio, que se murió sin que podamos tomar un café. Pero lo cierto es que Darwina prestó su pañuelo. Y en un acto vergonzante, Eduardo Bussi llamó al abrazo de las madres cuando las 4x4 llenaban la zona del monumento. Y la gente no sabía a quién tenía que abrazar. Porque la verdad, el promedio de gente de la pampa sojera que estaba ese día en el monumento jamás había participado ni había visto lo que era una marcha de las madres. También hay lugares en la historia reciente en donde vos te podías parar y defender una idea de un lado. Nadie me lo pidió que lo hiciera, era necesario, era blanquear casi una protesta. Esto de llevar un pañuelo al monumento donde estaban quienes odiaban, criticaban y pedían cuándo se va esta yegua. Exactamente. En ese momento había que militar una idea, pero la coherencia de uno no lo hacía porque me lo pidiera nadie, ni porque vaya a cobrar por eso, porque uno creía que tenía que estar en ese lugar, Carlitos.
Ya seguimos en la Agenda Pública charlando con José Maggi. El proyecto del Gobierno Nacional para frenar la venta de tierras a extranjeros confronta diversas opiniones. Ingresada en la Cámara Baja, esta propuesta espera ser debatida este año en el Congreso. Compartimos la segunda parte de este informe. A fines de abril, el Gobierno Nacional anunció el envío al Congreso de una ley de protección de tierras rurales, en base a varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados. Hace 2 años aproximadamente yo di ingreso a este proyecto que surge de la alta preocupación por haber accedido a distintos informes que mencionaban que alrededor del 10% del territorio nacional se encuentra en manos de extranjeros, ¿no? Es bueno que haya surgido este proyecto de ley. Es malo no poder volver para atrás y mucho peor es encontrarnos en una universidad y en un INTA que tampoco puede volver para atrás desde el punto de vista tecnológico. Ese es el tema de la extranjerización más grave que estamos teniendo. La extranjerización de las tierras y la extranjerización de las mentes, que es lo más grave. La propuesta oficial pone un límite del 20% a la tenencia extranjera de tierras argentinas y un plazo de 6 meses para hacer un catastro que permita conformar un registro único, ya que faltan datos actualizados sobre este fenómeno. Tenemos la necesidad de establecer con exactitud quiénes son los que han comprado tierras y cuántas han comprado, porque es tremendo que no sepamos exactamente. La misma presidenta reconoció que no se sabía ciencia cierta. El proyecto fue celebrado por distintos sectores, aunque cosechó críticas en relación a la protección de la frontera y a que no afectará derechos adquiridos. No figura en el mensaje del Ejecutivo Nacional ninguna referencia a las zonas de seguridad de frontera, no se prohíbe la venta y esto es una real barbaridad. Lo instituido o lo que ya se dio, la legislación blanca no puede dar marcha atrás. Bueno, ese es el problema central. De las 20 millones de hectáreas que se estiman que están en capitales extranjeros, no se van a poder volver para atrás. Creo que hay que seguir avanzando. Por aquí pasan glaciares, agua dulce, el acuífero guaraní. Me parece que hay que seguir trabajando fuertemente para recuperar parte de las tierras que también la tienen inversores privados. Entre los extranjeros con tierras argentinas se destacan Benetton y sus 900.000 hectáreas en la Patagonia, Ted Turner con 62.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego, y Douglas Tompkins, presente en la Patagonia y los esteros de Liberá de Corrientes. En la Patagonia, frente a las Islas Malvinas, los hermanos Benetton tienen 900.000 hectáreas. 900.000 hectáreas son 50 veces la superficie de la ciudad de Rosario, es un rectángulo de 100 kilómetros por 90 y allá adentro tienen construidos aeropuertos que están funcionando y obviamente en nuestro país con casi nulo sistema de radarización no podemos los argentinos verificar cuál es el tráfico que se realiza desde esos aeropuertos. Hablamos de millones de hectáreas en todo el país donde nosotros venimos denunciando que hasta poblaciones están dentro de compras de llámese Benetton, llámese Tonkin. Tenemos en Villa Langostura lagos enteros y extensas estancias de ingleses, de estadounidenses, por ejemplo Ted Turner, Abergros, Tolkien, Lewis. Digo, y algunos famosos del cine, ¿no? Sylvester Stallone, Bruce Willis, digamos, bueno, la verdad que estaba de remate en nuestro país y lamentablemente continúa de remate. Así, la alerta que encienden espacios políticos, sociales y hasta el propio Estado se centra en la preocupación de que la creciente extranjerización termine atentando contra la soberanía nacional y la propiedad de recursos naturales estratégicos. Después de la pausa, seguimos con más Agenda Pública.
Cuarto Foro de Periodismo Digital Rosario. CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios. Banco Credicop, Cooperativo Limitado, La Banca Solidaria. Sindicato de Prensa Rosario.